Bienvenidos a Entrevista Ágora. Un saludo especial a todos los oyentes y a quienes nos ven a través de los distintos medios a nivel latinoamericano y local y nacional. Hoy tenemos la presencia en Entrevista Ágora Surcolombiana al doctor Francisco Lopera Restrepo. El doctor Francisco Lopera Restrepo es médico neurólogo de la Universidad de Antioquia, líder del grupo de neurociencias de la misma universidad, y es uno de nuestros investigadores más reconocidos a nivel nacional e internacional por la dedicación que ha tenido durante toda su vida profesional, académica e investigativa para llegar a comprender una enfermedad muy inquietante y que para el sistema de salud y toda la sociedad colombiana y nacional e internacional representa un gran desafío, y es la enfermedad de Alzheimer. El doctor Francisco Lopera por más de 30 años ha venido estudiando los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer y tiene el aislado genético más grande del mundo del Alzheimer familiar. Doctor Lopera, bienvenido a nuestro cuarto Congreso Nacional e Internacional de Neurociencia y Neuropsicología. Para nosotros un gran honor tenerlo aquí, doctor Francisco Lopera, sobre todo porque nos deja usted todo el recorrido de lo que es la investigación en esta enfermedad, pero sobre todo los desafíos actuales en la prevención primaria de dicha enfermedad. Agradecerle, por supuesto, doctor Francisco, su presencia en nuestra Universidad Surcolombiana, aquí en el evento que coordina el grupo de investigación de Neuropsi, que usted ha venido apoyando por tantos años. Entonces, bienvenido, doctor, agradecemos enormemente. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto de su experiencia aquí en San Agustín y en nuestro evento, doctor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un evento muy importante, es un evento internacional, hay muchos expertos internacionales en el área de las neurociencias y en el área de las enfermedades neurodegenerativas, de tal manera que es un escenario ideal para contar la experiencia que hemos tenido en Antioquia sobre la enfermedad de Alzheimer familiar. Muy bien, doctor Francisco, muchas gracias. Bueno, doctor, quisiera preguntarle, usted como neurocientífico, como investigador de esa línea tan importante para la humanidad, porque estamos todos, yo creo que todos tenemos ese temor, el fantasma de la demencia, como que en personas adultas mayores y personas muy jóvenes, pues es como algo que en la vida cotidiana pues se menciona mucho. Usted, desde su experiencia, doctor Francisco Lopera, ¿qué nos puede aportar, qué nos puede dejar aquí en Ágora, Entrevista Ágora Surcolombiana? ¿Qué nos puede usted dejar como conclusión de todo este recorrido que usted ha hecho en la búsqueda de comprender esa enfermedad y tratar de prevenirla? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una de las demencias más comunes. En el mundo existen aproximadamente 40 millones de personas con demencia y la mayoría de ellas tienen enfermedad de Alzheimer. Es por lo tanto uno de los problemas de salud pública más grande, sobre todo que es una enfermedad que se va a incrementar en los próximos años, y en el año 2050 habrá 120 millones de personas en el mundo con demencia. Es una enfermedad relacionada con la edad, en la medida en que es mucho más frecuente en el adulto mayor, pero hasta el día de hoy es una enfermedad incurable. Ahora, hay unas formas familiares, son pocas, es el 1% de las personas con demencia que hay en el mundo, pero esas formas familiares genéticas son una ventana privilegiada para acercarse a la comprensión de la enfermedad de Alzheimer y sobre todo para explorar oportunidades de prevención. Por una razón muy sencilla, el Alzheimer esporádico es una enfermedad que no se sabe a quién le va a dar. En cambio, el Alzheimer genético es una enfermedad muy similar al esporádico, pero con la diferencia de que se sabe a quién le va a dar. Por
por el hecho de que tiene un marcador genético. Y si tiene un marcador genético, eso significa que desde el nacimiento podemos saber quién va a sufrir la enfermedad en la vida adulta. Y esa pequeña población que hay en el mundo con las formas familiares, que representa el 1 o el 2% de todos los pacientes con Alzheimer, es un grupo excepcional para la prevención, porque obviamente uno puede hacer prevención mucho más fácilmente en una población de riesgo, que se conoce que tiene riesgo de sufrir la enfermedad, que en la población general donde uno no conoce exactamente los riesgos. Doctor Francisco Lopera, usted menciona ese porcentaje mínimo de Alzheimer familiar. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer la ciencia con ese porcentaje restante, que es bastante importante, con las personas que no están bajo esa categoría de Alzheimer familiar? ¿Qué puede hacer la ciencia actual con ese que será la que padeceremos, supongo que la mayoría de los adultos mayores? Sí, digamos, una de las cosas que está haciendo la ciencia es estudiando biomarcadores en las formas genéticas, que con la esperanza de que esos biomarcadores puedan ser aplicables a la población general y poderlos utilizar más adelante en la detección de las personas en riesgo en la población general. Es decir, la ventaja de tener un biomarcador referente, que sería el genético, y que asegura que la persona va a sufrir la enfermedad de Alzheimer por tener un marcador genético de causalidad, permite, utilizando ese marcador genético de referencia, desarrollar otros biomarcadores de la enfermedad. Por ejemplo, biomarcadores de imágenes, biomarcadores de análisis de proteínas en líquido cefalorraquídeo o en el plasma o en la sangre, biomarcadores cognitivos, biomarcadores electrofisiológicos y poder encontrar otros biomarcadores que realmente puedan también predecir quién va a desarrollar la enfermedad de la misma manera que lo hace o similar a la manera como lo hace el marcador genético, que es un marcador 100% seguro. Entonces, digamos, lo que está haciendo la ciencia es desarrollando otros biomarcadores en comparación con ese biomarcador certero, que es el genético, para encontrar los biomarcadores que tengan más alta capacidad de predicción y poder luego utilizar un conjunto de biomarcadores en la detección de personas con riesgo en la población general, que no tienen el marcador genético. Y de esa manera probablemente en el futuro será posible seleccionar las personas en riesgo de desarrollar la enfermedad y desarrollar al mismo tiempo métodos de prevención, no solamente en las poblaciones con la forma genética, sino también en la población general. Doctor Lopera, ayer usted nos comentaba sobre la importancia de que muchas personas se sumen a estos estudios. Yo entiendo que usted tiene el estudio más grande que en la actualidad se tiene, no solamente con población, una población importante la que está participando allí, sino que además cuenta con una serie de recursos, tanto neurocientíficos como recursos económicos externos de cooperación internacional para desarrollar sus investigaciones. ¿Qué le podemos decir a esta población, por ejemplo, de aquí del sur del Huila, del Caquetá, el Putumayo y todos los que nos visitan hoy en el Congreso? ¿Qué les podemos decir a toda esa población a la cual le va a llegar este mensaje, para que en caso de que que quieran participar en estos estudios, se puedan sumar aportándonos esas formas familiares o esos pacientes que necesitamos que prácticamente nos sumemos todos a esta gran cruzada para que usted pueda llegar a encontrar esa posible sustancia o medicamento que pueda llegar a intervenir en la prevención, sobre todo a nivel primario, que usted lo mencionaba ayer, esta enfermedad. Hay muchas investigaciones desarrollando moléculas y desarrollando medicamentos
posiblemente útiles para la enfermedad de Alzheimer, para prevenirla. Y eso lo está haciendo pues la industria farmacéutica, laboratorios de investigación, pero nosotros podríamos participar y colaborar principalmente seleccionando la población ideal, encontrando las poblaciones ideales para aplicar esos desarrollos de esos medicamentos. Entonces yo diría, ¿cómo se puede participar? Primero, identificando poblaciones de riesgo. Y para identificar poblaciones de riesgo, el primer consejo que yo daría es identificar todas las personas con demencia precoz antes de los 60 años o personas que hayan perdido gravemente la memoria antes de los 60 años. Esas personas son fundamentales, tengan o no tengan historia familiar de demencia o de pérdida de memoria, porque esas personas podrían tener un factor genético. Bueno, continuamos con nuestro programa Entrevistas Ágora con el doctor Francisco Lopera Restrepo de la Universidad de Antioquia, el investigador más importante en Latinoamérica y uno de los más citados en el mundo en el tema de demencias y particularmente en la enfermedad de Alzheimer. Doctor Francisco, me gustaría que usted le contara a los televidentes cuál es ese trabajo social que usted hace, aparte de todo ese trabajo científico o clínico. ¿Qué es lo que su grupo de investigación y toda la universidad hace en este trabajo social? Nosotros tenemos un plan social en el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia dirigido a las familias afectadas con Alzheimer genético y también a todas las poblaciones con enfermedades neurodegenerativas que participan en las investigaciones del grupo. Ese plan social es un plan que contempla ayudas de diferentes tipos, principalmente educativas. Hacemos programas educativos para cuidadores, cuidados de enfermería, cuidado del enfermo en cama, una serie de procesos de ayuda con respecto a ofrecerles, satisfacer necesidades que ellos tienen, por ejemplo, camas especiales para enfermos terminales, silla de ruedas, medicamentos, pañales, recreación. Es un programa muy completo para mantener la adherencia, primero como un asunto de responsabilidad social, porque nosotros investigamos enfermedades incurables y consideramos que una responsabilidad social de la investigación es no solamente ocuparse del tema científico, sino también ocuparse de las necesidades y los problemas que tienen las familias. Entonces ese plan social busca satisfacer esas necesidades. Sí, yo en lo personal he conocido al doctor Francisco Lopera desde hace muchos años y las visitas que he podido hacer a la Universidad de Antioquia siempre he visto no solamente un gran científico, sino una persona con un gran compromiso social. Eso lo he podido yo notar y por eso quería que lo comentara doctor Francisco Lopera cuando subimos a las comunas y usted tiene allá todas sus familias y lo bien que lo acogen y todo. Ese tema es muy importante porque se da cuenta de que la investigación no solamente se da en laboratorios, sino que se traslada y se transfiere hacia las necesidades sociales
se enmarcan, en donde se enmarcan estas problemáticas. Doctor Francisco, quería hacerle la siguiente pregunta. Nosotros como grupo de investigación de neuropsia aquí en la Universidad Surcolombiana tenemos un gran interés en participar en ese estudio para poder sumarnos. Nos hemos sumado en otras oportunidades con unos pequeños ejercicios en el estudio que hicimos con Alzheimer esporádico. Sin embargo, queremos saber cuáles son las condiciones que tendría su grupo, usted como su líder, para poder que nosotros estemos como, nos sumemos a ese proceso que usted viene adelantando de manera tan importante y que a nosotros como universidad pues nos sería de mucha utilidad, sobre todo porque usted sabe, doctor Lopera, que nosotros hicimos el estudio de prevalencia de las demencias en el Huila, ¿sí? Un estudio con muy buena rigurosidad. Usted nos acompañó en ese proceso y vemos que esa prevalencia del 23% de demencia global pues nos deja como preocupadísimos y en realidad hay que reconocerlo, el grupo no ha iniciado el abordaje de toda esa problemática detectada. Hemos hecho algunos intentos con unos estudios muy pequeños, pero ya es hora de llegar a abordarlo de manera efectiva. No podemos tener esa dificultad, haberla detectado y quedarnos como si no hubiera pasado nada. Necesitamos empezar a incursionar de manera más efectiva para atacar esa problemática o por lo menos para comprenderla. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, doctor Francisco, para poder sumarnos a ello? Bueno, una de las cosas sería, por ejemplo, revisar esa base de datos que identificaron de población con demencia, revisar esa base de datos para identificar las personas con demencia de inicio más precoz. Creo que ese sería un punto fundamental para aprovechar esa información ya recolectada y, dependiendo de la edad, seleccionar la población con demencia más precoz, que podría ser una población de sumo interés para hacerle un seguimiento longitudinal y ampliar el estudio de esa población con aspectos mucho más profundos, más allá de la identificación epidemiológica. Entonces creo que esa sería, digamos, una muy buena estrategia, tomar esa población de inicio más precoz, hacerle a cada persona una genealogía, una historia genealógica y construir el genograma, tomarles muestras de sangre para búsqueda de genes relacionados con las enfermedades hereditarias o degenerativas y hacer un protocolo de evaluación médica, neurológica y neuropsicológica estándar y longitudinal, que se pueda repetir en el tiempo. Creo que eso sería lo más valioso. Digamos, cuando uno tiene un grupo poblacional identificado, lo mejor es poderlo seguir en el tiempo, porque las miradas transversales son interesantes, son útiles, pero se desperdicia oportunidades para aprender más de esas poblaciones. Muy bien. Bueno, yo creo, doctor Francisco, que podemos ir como sacando algunas conclusiones que pueden ser de mucha utilidad para las personas del común, que finalmente quienes nos observan son todas esas personas que en sus casas están esperando como conocer más acerca de esta enfermedad y tratar de identificar en sus familias qué puede estar pasando, porque siempre tenemos, cada familia tiene por allá alguien que tiene una queja subjetiva de memoria. Siempre estamos como asustados en las familias y de hecho a los profesionales de esta área siempre nos buscan para comentarnos qué es lo que está pasando, cómo es una pérdida de memoria, que puede ser una pérdida de memoria patológica, que puede ser una pérdida de memoria normal, como deterioro normal de la misma avance en la edad. Entonces, doctor Francisco, ¿podría usted darnos unas conclusiones generales del estado actual de la investigación en esta enfermedad? Y es posible pensar en algunas actividades
que nos puedan llegar a apoyar, a ayudar en la prevención de esto, además del medicamento que usted está probando y que muchos otros científicos están probando en el mundo para prevenirla? Sí, yo le diría a la gente que de la región que todas aquellas personas que tengan en su familia a alguien con pérdida grave de memoria, de inicio temprano, demencias de inicio temprano, antes de los 60 años, se acerquen al grupo de Neuropsi acá en la Universidad Surcolombiana y acá sabrán cómo iniciar ese proceso de estudio de esas personas, y el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia estará completamente a disposición del grupo Neuropsi para orientar, ayudar, colaborar en avanzar en esos estudios y poder en un futuro tener la oportunidad de ofrecer estudios de prevención también acá. No solamente que se hagan en pocas ciudades en Colombia, sino que una de las ideas que nosotros tenemos como grupo es que podamos tener sitios satélites en muchas regiones del país para los estudios de prevención futura que queremos hacer. Nosotros no aspiramos a hacer los estudios solo en Medellín, sino tener sitios satélites con grupos de colaboración científica en otras regiones del país, y creo que la Universidad Surcolombiana podría ser un lugar o un sitio satélite para estudios de prevención en el futuro. Y eso es lo que aspiramos nosotros, y también creo que ustedes, para crecer como grupo de investigación en el área de la prevención de las enfermedades neurodegenerativas. Sí, lo que acaba de mencionar el doctor Francisco Lopera es muy importante, el tema de articular redes de conocimiento y de volvernos un satélite de la Universidad de Antioquia para este estudio es la meta que tenemos como grupo. Y ya lo decía el doctor Francisco, nosotros necesitamos crecer como grupo de investigación, y de hecho hemos crecido mucho, pero necesitamos continuar fortaleciendo todos estos procesos y que nuestra línea de investigación, entre ellas la demencia, pues sea la que avance a mayor velocidad, como lo que esperamos con el apoyo del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Doctor Francisco Lopera, muchísimas gracias por estar aquí en Entrevista Ágora y sobre todo por visitar al Huila. Un honor para nosotros como Universidad Surcolombiana tenerlo aquí en nuestra casa. Aquí ya sabe usted que hicimos nuestro evento en San Agustín, y pues seguirlo invitando, doctor, que no nos olvide cuando yo lo voy a decir aquí públicamente, cuando usted se gane ese premio Nobel, nosotros estaremos ahí para continuar el camino y que nuestros estudiantes que están con la esperanza de crecer como neurocientíficos, pues puedan compartir también allá en su universidad, como lo hemos hecho nosotros los que hemos tenido intercambio con usted allá en la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, doctor Francisco Lopera, y bienvenido siempre a su casa, el Huila y la Universidad Surcolombiana. Muchas gracias.